Grabar en este equipo. Y aquel que no. Creo que se está grabando. Chicos, solo les pido que por favor, eh, listo, vamos a comenzar. Ya. La grabación la vamos a subir a las redes sociales. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, vamos a hacer este repaso de lo que es célula, todo lo que van a ver y después va a continuar Maru con todo lo que es, ay, no rayen la pantalla, mis corazones, por favor. Ya, entonces, vamos a ver. Primero, vamos a partir hablando de lo que son los sistemas. Bien, nosotros podemos ver distintos tipos de sistemas. Los sistemas tienen límite. Bien, nosotros primero vamos a estar rodeados por un universo. Bien, después nosotros vamos a tener un entorno. ¿Sí? Y por último, vamos a tener un sistema y ese sistema va a estar limitado. Podemos poner un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que vamos a poner? El sistema, ¿sí? Por ejemplo, va a ser nuestra casa. ¿Bien? Ese es nuestro sistema, va a ser nuestra casita. Después, nuestro entorno, si nosotros salimos de nuestra casa, que está delimitada, nuestro entorno va a ser todo, por ejemplo, nuestro vecindario. ¿Bien? Y el universo va a ser la ciudad, por ejemplo, donde nosotros estamos viviendo. Entonces, universo es igual al sistema más el entorno. Bien, eso puede ser un ejemplo. Y a modo de definición, ¿qué es un sistema, chicos? ¿Ya? Un sistema va a ser una parte del universo que yo voy a tener, ¿ya? Que lo vamos a aislar, este sistema lo vamos a aislar. Imaginemos nosotros vamos a aislar nuestra casita, ¿ya? De nuestra casa de la ciudad de Mar del Plata y solo nos vamos a enfocar en nuestra casa. ¿Bien? Entonces, un sistema es una parte del universo que aislamos, ya sea en la realidad o en la imaginación. ¿Para qué? Para estudiarlo. Y este sistema tienen que tener claro, si a ustedes les preguntan por qué está compuesto eh, un universo, ustedes tienen que decir que es un sistema más entorno. ¿Bien? Ahora, el sistema ya está compuesto por varios elementos que se van a relacionar entre sí y trabajan en conjunto para cumplir un propósito en específico. Por ejemplo, en nuestra casa tenemos una familia, un sistema familiar, ¿bien? Donde pueden estar nuestros perritos, nuestros padres o nuestra madre o nuestros abuelos y cada uno cumple un rol en este sistema. Bien. Entonces, acá ese sistema familiar van a trabajar en conjunto para cumplir un propósito en específico que es ser una familia, abastecer económicamente el hogar, etcétera. ¿Se entiende ese ejemplo, Nata? Si me vas diciendo que sí o no, Sí, sí. ¿sí? Perfecto. Entonces, nunca se olviden de eso. Eh, que un sistema es, quiero ver si estoy grabando. También un sistema lo podríamos definir como los engranajes de un auto o de una maquinaria. Trabajan en conjunto y forman un sistema para hacer funcionar la máquina. Perfecto. Ejemplo. Es un súper buen ejemplo también. Perfecto. Bien. A mí me queda súper también el de la familia porque cada uno cumple un rol en casa.
y vamos armando ese sistema familiar, ¿bien? Puede ser monoparental, homoparental, heteroparental, etcétera. ¿Bien? Entonces, no nos olvidemos que, ¿qué es un sistema? Un sistema es la parte del universo que nosotros vamos a aislar, y esto puede ser realidad o imaginario, para estudiarlo. Y este sistema está compuesto por distintos elementos que se van a relacionar entre sí y trabajan en conjunto para cumplir un propósito en específico, como por ejemplo decía la Nata, el engranaje del automóvil. O sea, yo necesito tener todas sus piezas. ¿Para qué? Para que este automóvil pueda comenzar a funcionar. ¿Bien? Así que espero que esto les haya quedado clarito. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, eh, dijimos que un sistema es una parte del universo que se separa para el estudio. O sea, yo voy a tomar, por ejemplo, mi sistema familiar, mi propio sistema que yo vivo con mi mamá, mis hermanas, ¿sí? Y lo voy a separar. Em, No, también, déjala que termine, pues si no tengo que ir y venir. también, ¿sí? Vamos a tener un entorno o un ambiente que es todo lo que está fuera del sistema, ¿bien? O sea, mi sistema familiar y yo voy a tener un entorno que está afuera, ya que va a ser mi vecindario, donde yo tengo amigos, ¿sí? Donde yo voy a ir a un negocio a comprar el pan. Estoy dándoles ejemplos súper de la vida cotidiana para que lo puedan entender, ¿bien? El entorno, el ambiente, es todo lo que está fuera de ese sistema, o sea, de mi casa. De mi casa hacia afuera es mi entorno. Y cada sistema está compuesto por subsistemas cada vez más pequeños, que a su vez están formados por componentes aún más simples. Por ejemplo, el sistema, ¿cierto? Es mi familia, pero mi familia está compuesta por mi hermana. Ya mi hermana, ¿sí? Es un, un subsistema y va a tener distintos componentes, su personalidad, etcétera. ¿Bien? O, por ejemplo, mi abuelita, ¿bien? También dentro de mi sistema familiar ella va a ser un subsistema y está compuesta por distintos componentes que a su vez, ¿sí? Van a ser cada vez más simples. ¿Se va entendiendo la idea? Sí. ¿Sí? Ya, entonces, recuerden que un sistema va a ser una parte del universo que se va a separar para ser estudiado. El entorno, el ambiente, es todo lo que está fuera de ese sistema. ¿Bien? Y cada sistema internamente contiene un subsistema. Y ese subsistema va a tener componentes, ¿bien? Cada vez más simples. Ahora, en nuestro sistema nosotros podemos tener entrada de información, entrada de energía, entrada de recursos, como también vamos a tener salida de información, salida de energía y salida de recursos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi sistema familiar, yo salgo todos los días a la calle, ¿cierto? Puedo llevar, aprender algo nuevo, voy a llevar nueva energía a mi hogar, ¿sí? O me pueden haber pagado mi trabajo y voy a llevar recursos o voy a comprar pan para llevar a casa, etcétera. ¿Bien? Eso es a modo de ejemplo. ¿Alguna duda con esto, Nata? No, no, creo que se entendió. ¿Sí? Entonces, ahora, acá nosotros vamos a estudiar los sistemas. ¿Y cómo vamos a encarar este problema de los sistemas? Vamos a ver dos tipos de enfoques, ¿bien? Un enfoque mecanicista de los sistemas y un enfoque sistémico.
cómo van a funcionar estos sistemas. ¿Bien? Entonces, vamos a tener un enfoque mecanicista y por favor, esto tienen que aprenderlo porque puede ser pregunta del parcial. El enfoque mecanicista, ¿qué va a ocurrir? Se va a enfocar primero en las partes individuales del sistema de manera detallada y aislada. ¿Bien? Además, sigue un enfoque analítico, lineal y fragmentado. Y puede perder la visión global al centrarse únicamente en los componentes por separado. O sea, el enfoque mecanicista no ve el todo, sino que primero ve sus partes. O sea, en el caso, por ejemplo, de mi sistema familiar, este enfoque mecanicista lo que estaría analizando es a cada integrante de mi familia, ¿bien? Y cada una de sus partes individuales. Ahora, vamos al enfoque sistemático. Se centra en el sistema como un todo, donde sus componentes son interdependientes, ¿bien? O sea que dependen uno de los otros, interactúan, se retroalimentan dentro de una red de relaciones, ¿bien? Adopta una perspectiva integral, holística, generalística y prioriza la visión global del sistema, aunque esto implique perder algunos detalles. Bien, por lo tanto, el enfoque sistémico es al contrario del enfoque mecanicista. Este se va a centrar en el todo, bien, en lo más general. O sea, se va a centrar, ¿sí? Principalmente en todo lo que es el grupo familiar en este caso, ¿sí? Y no en una persona individualmente. Y puede perder algunos detalles, obviamente, al tener una vista muy global. Ahora yo les puse algunos ejemplos aquí para que lo fueran viendo. Por ejemplo, ejemplos del enfoque mecanicista, el mantenimiento de un automóvil. Un mecánico analiza cada parte del auto por separado, el motor, los frenos, la transmisión, sin considerar cómo interactúan en conjunto, porque el motor, los frenos y la transmisión para que el automóvil pueda funcionar, ¿sí? Tienen que estar operando bien, ¿verdad? Pero en el mecanicista lo ve por partes, ¿ya? La medicina tradicional, un especialista estudia un solo órgano, ¿bien? El corazón, el hígado, los pulmones, sin enfocarse en cómo se relaciona con el resto del cuerpo, ¿bien? Y la educación convencional, la que tenemos actualmente, que se enseña cada materia de forma aislada. Bien, por ejemplo, en la escuela se enseña matemáticas, se enseña historia, se enseña biología sin relacionarlas entre sí. ¿Ok? Ahora, eso, recuerden, el enfoque mecanicista es el que ve de a poquito sus partes, ¿sí? Ve por separado, no se enfoca en el todo, al contrario del enfoque sistémico. El enfoque sistémico, un ejemplo, es el cuidado del medio ambiente. Se estudian las relaciones de los ecosistemas, el clima, la contaminación y las acciones humanas como un todo, ¿sí? Porque si yo no cuido los ecosistemas, si no me fijo en el clima, si no me percato de la contaminación, ya no vamos a ejercer acciones para cuidar el medio ambiente. La medicina holística se analiza la salud de una persona considerando el cuerpo, la mente, las emociones y los hábitos de vida en conjuntos para llegar a algún diagnóstico. ¿Bien? Y, por ejemplo, por último, está la gestión empresarial, que en lugar de solo ver las finanzas o la producción, se analizan todas las áreas de la empresa, el marketing, los recursos humanos, la logística, como un sistema interconectado. Porque si yo los estudio por separado, no voy a obtener los resultados que yo deseo. ¿Se entiende? Cuando es un enfoque mecanicista que estudia sus partes y un enfoque sistémico que estudia más lo general, ¿sí? Sí. Perfecto. Ahora,
características del enfoque sistémico de un sistema. O sea, el del sistémico, o sea, del que nosotros estamos hablando, del general, ¿cierto? Vamos a tener propiedades emergentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no es suficiente con sumar los componentes del sistema, ya que de la interacción de estos van a surgir nuevas propiedades que no están presentes en las partes por separado. Y esto tienen que tenerlo súper claro, propiedades emergentes. Es pregunta de parcial. ¿Bien? Complejidad. La complejidad de un sistema va a radicar en la forma en que sus componentes están organizados y cómo se van a relacionar entre sí. En un sistema siempre vamos a partir desde lo más básico hasta lo más complejo. ¿Bien? Ahora vamos a tener una delimitación que es arbitraria. ¿Qué quiere decir eso? Que es la forma en cómo nosotros vamos a delimitar un sistema para el estudio, ¿sí? Y eso es algo súper subjetivo, es algo propio del investigador o nuestro, ¿ya? Ya que podemos incluir o excluir elementos dependiendo del enfoque que se adopte. Y la interacción con el ambiente. El sistema debe ser estudiado no así por sí mismo, sino que también en su relación con el entorno, con el cual tiene interacciones recíprocas. Acuérdense que teníamos el sistema y fuera del sistema teníamos un entorno. Y ese entorno es súper importante poder estudiarlo, ¿bien? Porque tenemos interacciones con ese entorno, ¿bien? Em, la retroalimentación. Existe una retroalimentación entre los componentes de un sistema, tanto negativa para estabilizar el sistema como positiva para amplificar ciertos efectos. ¿Bien? Y multicausalidad, que los efectos en el sistema tienen múltiples causas que interactúan entre sí, por lo que es difícil atribuir un único factor a un resultado determinado. ¿Qué pasa? Este enfoque nos permite una comprensión más profunda de cómo funcionan los sistemas al reconocer la importancia de sus relaciones internas y su conexión con el entorno. ¿Bien? Eso es fundamental. Entonces, ¿qué características tienen que saberse de un enfoque sistémico? Las propiedades emergentes, la complejidad, la delimitación que es arbitraria, la interacción con el ambiente, ¿bien? La retroalimentación, ya sea positiva o negativa, para poder regular este sistema, y las multicausalidades, ¿bien? Em, ¿Dudas hasta acá, Nata? ¿No? Seguimos. ¿Seguimos? Perfecto. Ya, esta parte me encanta. Nosotros vamos a tener distintos tipos de sistemas, ¿bien? Vamos a tener sistemas abiertos, sistemas cerrados, sistemas aislados. Lo que sí tenemos que saber es que la vida es un sistema abierto, ¿bien? Entonces, ¿qué es un sistema abierto? Que es el que estamos viendo aquí abajito. El sistema abierto es aquel donde yo voy a intercambiar materia y energía e información con el entorno. Eso es un sistema abierto. Intercambio materia, energía, ¿bien? E información con el entorno. Ahora, vamos a ir a lo que es un sistema cerradito, que es este que está acá. En el sistema cerrado, ¿bien? Es aquel donde solamente se intercambia energía con el entorno. Solamente hay intercambio de energía, pero no hay intercambio de materia. Bien, solamente hay intercambio de energía. Ejemplo, una olla de presión que está cerrada, cuando las mamás se ponen a cocinar carnes, o por ejemplo nosotros, ¿bien? El calor puede entrar y salir porque esa ollita de presión tiene un orificio, que no sé si se han dado cuenta que sale como un humito y suena. Bueno, entonces ese calor puede entrar y salir,
pero no sale el contenido. El agua o los alimentos no salen, solamente sale un mito. Entonces estoy haciendo un intercambio de energía. Bien, eso es un sistema cerrado. No tengo intercambio de materia. Bien, solamente entra y sale energía. Ahora, un sistema aislado es aquel que no se intercambia en ni energía ni materia con su entorno. Ejemplo, cuando yo tengo un termo con agua bien sellada, imaginémonos, y que está aislado del ambiente, no permite que la energía ya ni la materia entren. Por eso se va a mantener caliente siempre el agua. ¿Se entiende? Eso es un sistema aislado, ideal, porque igual nosotros siempre lo vamos a relacionar con el ambiente y está relacionado con la temperatura. Pero por lo general se considera un sistema aislado. Entonces, no nos olvidemos que el sistema abierto es la vida, ¿bien? Y solamente va a haber intercambio de materia y energía y puede haber información también. El sistema cerrado solamente se intercambia energía y en el sistema aislado no se intercambia ni energía ni materia. ¿Bien? ¿Comprendido hasta aquí? No, ahí dice que tiene una duda con sistema cerrado. Ya, corazón, ¿qué duda tiene? Si quiere, prenda su micrófono y me dices que no puedo ver los chats. Que si lo puedes explicar de nuevo. Por supuesto que lo puedo explicar de nuevo. Con el aislado, ¿cierto? Un sistema No. aislado, ¿sí? Eh, imagínate que No, no, con el cerrado. con el cerrado. Bueno, con el cerrado solamente yo voy a tener un intercambio de energía. Yo puse un ejemplo de la olla de presión, ¿sí? ¿Se llama así igual allá, Nata? La olla de Sí, se llama presión. olla de presión. Perfecto. Es que tenemos distintos nombres a veces. Entonces, la olla de presión, ¿sí? Yo la cierro y no sé si se dan cuenta, pero hay como una cosita negra que gira y muchas veces sale humo. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Solo estoy intercambiando energía. No estoy perdiendo agua, ¿sí? No está saliendo agua de ahí, no está saliendo comida. Solo está saliendo energía, solo está saliendo vapor, si lo llevamos a un ejemplo de la realidad, ¿sí? Entonces, en un sistema cerrado, lo que ustedes tienen que saber es que solamente hay intercambio de energía, no hay intercambio de materia, ¿ok? Eso es lo que tienen que saber. ¿Ahora sí quedó aclarada su duda? Sí, Perfecto. ¿Continuamos? ¿Continuamos? continuamos. Perfecto. Ya. Perdón, aquí este dibujito, no sé cómo se les verá, pero bueno. Acá vamos a entrar a lo que es los niveles de organización de la materia, chiquillos. Bien. Los niveles de organización, bien. em, nosotros vamos a partir de lo más básico, que en realidad va a ser el átomo, pero dentro del átomo voy a tener partículas subatómicas, ¿bien? Y esto va a ser se van a ir interconectando entre sí estos niveles de organización, ¿bien? ¿Qué es lo que estaba aquí arribita, chicos? Características del enfoque sistémico de un sistema, ¿bien? Propiedades emergentes, complejidad, delimitación arbitraria, interacción con el ambiente, retroalimentación y multicausalidad. Esto está netamente relacionado con los niveles de organización de la materia, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Ya dijimos que nosotros teníamos distintos enfoques para abordar el estudio de la vida, el mecanicista y el sistémico, ¿cierto? ¿Alguien me quiere decir el mecanicista? ¿Alguien que se atreva?
¿Me lo quiere explicar? ¿Que quiere aprender su micrófono? Ya lo Se vi. centra en las partes del sistema y no lo ve como en un todo. En un todo. Bien, corazón, muy bien. ¿Y el sistemático? ¿El sistémico o sistemático? Se centra en lo que sería un todo, o sea, cómo se relacionan los diferentes elementos. Perfecto, ¿cierto? Entonces ahora nosotros nos vamos a comenzar a fijar en el sistémico. ¿Bien? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a hablar un poquito de lo que es el biocentrismo, ¿ya? O sea, bio es vida, ¿verdad? Vida en general. Y centrismo es que está centrado en la vida. Y el biocentrismo, para que ustedes sepan, es una corriente, ¿ya? Que pone a la vida y a los seres vivos en el centro de la preocupación, ya sea ética, filosófica, y según este enfoque, todos los seres vivos, ojo, todos los seres vivos, no solo los seres humanos, tienen un valor importante, intrínseco y merecen respeto. La idea central de este biocentrismo, bien, es que todos los organismos, desde los animales hasta las plantas, forman parte de un sistema interconectado y deben ser tratados con consideración sin verlo solo como recursos para el beneficio humano. Bien, chicos. Entonces el biocentrismo se va a poner a una visión que había antes, que era antropocéntrica, que pone al ser humano como el centro del universo. Y en su lugar, ahora se promueve una visión más equitativa, reconociendo que hay una importancia y derecho a la vida en todas las especies y no solamente al ser humano. Eso es el biocentrismo. ¿Bien? ¿Se entiende ahora? No somos ahora solo los seres humanos el centro del universo, sino que ahora nos vamos a poner a pensar en los otros seres vivos, ¿sí? Em, entonces ahora, desde el enfoque biocéntrico, ya que nos reconoce como parte de la vida, entendemos, ahora vamos a entender que todo está conectado y no se divide en opuestos. Bien, la vida va a ser un todo que existe solo gracias a la relación entre sus diferentes partes. em, Recuperar lo femenino va a significar pasar a ver las cosas como opuestas, a verlas como complementarias, de verlas como contradictorias a aceptarlas, de verlas como diferentes a que se interrelacionan. ¿Bien? Ahora no hay diferencias, no hay partes, sino que van a estar interconectados. ¿Bien? Por eso estamos hablando de biocentrismo. ¿Dudas aquí? Marita, dicen si puedes dar un ejemplo de biocentrismo. Por supuesto. A ver, antes el hombre era lo más importante, ¿cierto? Supongamos, no habían leyes que protegieran a ciertas especies en peligro de extinción. Los hombres podían llegar y matar ballenas, ¿sí? em, el medio no estaba protegido el medio ambiente con leyes, por ejemplo, para la contaminación de las aguas, ¿bien? En cambio, ahora sí hay leyes, ¿sí? Que promueven que nuestro ambiente, nuestro medio ambiente, eh, hayan ciertas cantidades de árboles, por ejemplo, en cada ciertas poblaciones, o que cuidemos nuestra agua, bien, el consumo de agua, que hayan protección a los animales que estén en peligro de extinción, a las plantas, que se les dé un trato digno a los animales, bien. Em, Eso es, antes no, antes el hombre podía llegar, podía matar a los animales como quisiera, y eso ahora es penado por la ley. ¿Por qué? Porque todos somos todos
seres biocéntricos, ¿sí? No somos más importantes los seres humanos que, eh, que los demás seres vivos. A eso es lo que quiere decir biocentrismo. ¿Se entiende ahora? Acá voy a hacer como Sí, un dato de color. Está como muy relacionado con lo que es la sustentabilidad, que perfecto. es como usar los recursos de una manera comprometida para después no dañar a las generaciones futuras, es decir, no gastar todo el agua, no talar todos los árboles, porque nosotros tenemos que pensar en un modelo de vida sustentable donde las generaciones futuras también tengan derecho a disfrutarlos. Muy bien. Y en cuanto a eso, recordé cuando estuvo el COVID, em, que con las mascarillas que se desechaban, se comenzaron a hacer bolsas tipo, bueno, ocurrió aquí en Chile, pero con las mascarillas que la gente botaba, como también iban a ir eran contaminantes, lo que comenzaron a hacer unos chicos fue comenzar a reciclarlas, pasaban por un proceso de sanitización y las convertían en bolsas que se podían reutilizar. Les ponían diseños y quedaban súper lindas. Así que ahí estamos cuidando nuestro medio ambiente. Y es como lo que nos decía la Nata. ¿Sí? ¿Bien con el biocentrismo? Sí. Ya, chiquillos, qué bueno. Ya. Entonces nosotros comenzamos a ver los niveles, ¿sí? Em, los niveles de organización de la materia, ¿cierto? Vamos a partir desde el nivel más chiquitito hasta llegar al nivel del ecosistema. Bueno, ecosistema y después a la biosfera, ¿ok? Este dibujito es hermoso, así que ahí... Entonces, vamos a primero a comenzar con el primer nivel, que es el nivel subatómico y después viene el atómico, ¿bien? Nosotros vamos a tener a la materia. Y la materia está compuesta por distintos átomos. ¿Qué es un átomo, chicos? Es la unidad más pequeña, ¿ya? En que se puede dividir la materia sin que pierda las propiedades químicas. Es decir, sus propiedades como elemento químico. Yo siempre doy este ejemplo. Si yo doblo un papel, tengo un papel y lo voy doblando siempre en cuatro partes, cuatro partes, cuatro partes. Va a llegar un momento hasta que yo no voy a poder dividirlo más, ¿sí? A eso le voy a llamar átomo, ¿bien? ¿Se entiende? Y ahí no va a perder sus propiedades químicas, ¿sí? ¿Bien ahí? Ejemplos de elementos químicos vamos a tener, bueno, tenemos la tabla periódica, pero los más importantes son los chon. ¿Por qué? Porque los chon van a formar parte de las biomoléculas, que las vamos a ver más adelante, que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. El nitrógeno es el gas más abundante que puede haber a nivel de la atmósfera. Bien, el carbono es un átomo es un, perdón, elemento tetravalente. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene cuatro enlaces, ¿bien? Para que se puedan unir distintos elementos. Acá uno, dos, tres y cuatro. A eso se le llama tetravalente, ¿bien? Entonces, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, los chon, se le llaman bioelementos primarios, ¿bien? Tenemos el fósforo y el azufre también, porque los podemos encontrar siendo parte de biomoléculas en particular. Pero estos
por lo general van a estar en la gran mayoría de las biomoléculas y en su conjunto van a representar el 99% de la mayoría de las células. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros teníamos un átomo, ¿cierto? Que es la partícula más pequeña y es indivisible, ¿ya? O sea, no se puede llegar a dividir más. Nosotros vamos a tener un núcleo y en el núcleo del átomo, que es pequeño, vamos a encontrar al protón, que tiene carga positiva, y al neutrón, que tiene carga neutra. ¿Bien? Y ellos van a formar la masa ya de este átomo y se llaman partículas subatómicas. Y esto va a ser el núcleo, que está formado por protones con carga positiva y por neutrones con carga neutra. Y esto que está aquí alrededor se llaman orbitales. ¿Bien? Y que forman una nube electrónica, donde van a estar girando los electrones que tienen carga negativa. Nunca un electrón va a salir, yo digo, disparado o va a salir volando porque los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva. Por lo tanto, lo negativo con lo positivo se van a atraer. ¿Bien? Y cada orbital va a tener cierta cantidad de electrones. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahora? Entonces, primero vamos a partir por las partículas subatómicas que son los protones, los neutrones y los electrones. Ellos en su conjunto van a formar a los átomos. ¿Bien? Y un conjunto de átomos va a formar a los elementos. ¿Bien? Sí. Acá está la tabla periódica de los elementos, chiquillos. ¿Bien? Se las quiero mostrar un poquito y esto también para que cuando aborden ARTI 1 ustedes sepan ver de lo que trata. La tabla periódica de los elementos fue creada por Gregory Mendeleev, ¿bien? Donde nosotros vamos a tener al grupo 1, ¿bien? Al grupo 2A, grupo 1, 2A, y estos grupos son metales, a excepción del hidrógeno, que es un gas, ¿bien? Entonces tengo el grupo 1, el grupo 2. Ahora, estos son de los grupos A. Me salto para acá y sigo grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7 y llego al grupo 8A, bien, que va a ser el de los gases nobles, los reyes de nuestra tabla periódica. ¿Por qué decimos esto? Porque ellos, en su último orbital, tienen 8 electrones de valencia, que se le llama, ¿bien? A excepción del helio, que tiene 2. Y ahí cumplimos con la regla del octeto y la regla del dueto. Todos los elementos de la tabla periódica se quieren parecer a los gases nobles, ¿sí? Quieren tener sus últimos orbitales o con 8 electrones o con 2 electrones, ¿bien? Y a partir de eso es que después nosotros vamos a formar enlaces. Acá tenemos a los no metales que van formando una escalerita, ¿sí? Vamos a partir desde acá, gases nobles, el flúor, estos se llaman halógenos y estos son uno de los elementos más electronegativos. ¿Qué quiere decir la electronegatividad, chicos? Ellos, miren, están al lado del grupo número 8. ¿Qué quiere decir que sea el número 8? Es que ellos tienen 8 electrones de valencia, o sea, cumplen con la regla del octeto. El grupo número 7 tiene 7 electrones de valencia, le falta un electrón para llegar a ser igual a su gas noble. ¿Bien? Entonces, ellos son átomos muy electronegativos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos lo único que quieren es robarle un electrón a quienes, Al- a los elementos del grupo número 1 o del grupo número 2.
¿Por qué? Porque al grupo número 1 tiene un electrón que le sobra. Entonces se lo va principalmente dar al grupo número 7. ¿Bien? El grupo número 2 tiene 2 electrones en su última capa de valencia y se lo va a ceder al grupo número 6. ¿Bien? Y ahí nosotros ya nos vamos para otro lado que formamos enlace iónico. Pero eso no es tan relevante y quería que supieran un poco de la tabla periódica. ¿Dudas? No entendí sobre las partículas subatómicas. ¿No entendiste las partículas subatómicas, corazón? Bien. Nosotros vamos a tener protones, vamos a tener neutrones y electrones. ¿Bien? Ellos son las partículas subatómicas. El conjunto de ellos va a formar un átomo. Por eso está formado un átomo. ¿Bien? Que es la unidad más pequeña, ya que se puede dividir la materia sin que pierda las propiedades químicas. ¿Ya? Eh, es decir, como sus propiedades como elemento químico. Y acá, por ejemplo, tenemos al carbono, tenemos al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, al fósforo y al azufre. Bien, pero cuando tú me preguntas, nosotros siempre vamos a partir de partículas subatómicas. Esa es la unidad más pequeña que podríamos hablar. ¿Y cuáles son las partículas subatómicas? El protón, que tiene carga positiva, el neutrón, que tiene carga neutra, que se encuentran en el núcleo del átomo, o sea, acá hay masa, y el electrón se encuentra girando en órbitas alrededor del núcleo. ¿Bien? Recuerden que el protón con el electrón se atraen por diferencia de cargas. Ya, entonces, ya vimos el nivel subatómico y el atómico. ¿Dudas hasta el momento? De paso se hicieron un mini repasito para Arte 1. Ah, por supuesto. Bueno, lo de la tabla periódica se los expliqué. Y ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que es un átomo y lo que es una molécula, ¿cierto? Entonces, el átomo es la unidad más pequeña de la materia, ¿bien? Que está formada por el núcleo, yo les dije en el núcleo que tenemos protones y neutrones, que es la masa, y electrones que van a estar girando en los orbitales, ¿bien? Un elemento, ¿bien? Es una sustancia que está formada por átomos de un mismo tipo. Cada elemento tiene un número único de protones en su núcleo. Ejemplo, el oxígeno está formado ya por átomos iguales. El carbono también, por átomos, no puede tener los mismos átomos que el oxígeno. Y así el hidrógeno. ¿Bien? Cada elemento está formado por átomos iguales. ¿Bien? Y por último, vamos a tener el nivel molecular, que es el conjunto de dos o más átomos, o sea que yo voy a juntar dos o más átomos unidos por enlaces químicos, que pueden ser del mismo elemento como O2, ¿bien? O de diferentes elementos como el agua, ¿bien? Esa es la diferencia y voy a tener, recuerden, primero voy a tener partículas subatómicas. ¿Quiénes? Protones, neutrones y electrones. ¿Y qué van a conformar ellos? Van a conformar al Un átomo. átomo. ¿Se entiende? El Sí. átomo va a conformar a los elementos. Un elemento tiene que estar conformado por el mismo tipo de átomos. ¿Bien? Y por último, las moléculas es el conjunto de dos o más átomos unidos que van a estar, bueno, unidos por enlaces químicos, que ustedes los van a ver después, que son el enlace iónico y el enlace covalente. ¿Bien? Por ejemplo, la molécula de la agua, H2O, ¿bien? Está formada por dos hidrógenos y un oxígeno, Por un enlace covalente. por un enlace covalente de tipo polar.
Bien. Ahora, biomoléculas, ¿ya? Nos vamos, ahora pasamos de moléculas, acuérdense, moléculas, ahora vamos a pasar a biomoléculas. Las biomoléculas, conocer su estructura nos permite explicar cuál es su función biológica en el organismo. Las biomoléculas están conformadas principalmente, yo les dije acá, por eh, por el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, por lo general. ¿Bien? ¿Y qué biomoléculas conocemos? Conocemos a los lípidos, conocemos a los carbohidratos, conocemos a las proteínas y conocemos a los ácidos nucleicos. Entonces, las biomoléculas es el conjunto de diferentes moléculas, ¿sí? Y que conocer su estructura nos va a permitir explicar cuál es su función biológica en el organismo. ¿Bien? ¿Dudas? Vamos a ir ahora viendo cada biomolécula. Los carbohidratos, hidratos de carbonos o glúcidos, ¿ya? El elemento principal es CHO. En proporción tiene un carbono, dos oxígenos y un oxígeno. Es CHO. ¿Bien? ¿Se acuerdan que era los CHON SP? Pero acá está formado por CHO. La unidad básica, o sea, de construcción, son los que se llaman monómeros, son los monosacáridos. ¿Bien? Ejemplo, la glucosa. ¿Qué tipo de enlace tiene? Enlace glucosídico. Los podemos clasificar en monosacáridos, en disacáridos, en oligosacáridos, en polisacáridos. Y su función biológica es energía a corto plazo, reserva energética y función estructural. Chicos, energía a corto plazo. Si yo tengo sueño o antes de una prueba, ¿qué me dicen? Cómase un chocolatito, ¿bien? O a los niños más pequeños, por ejemplo, si les dan muchos dulces, se dan cuenta que andan muy acelerados, es porque su energía empieza a aumentar, ¿bien? Y por eso es energía a corto plazo la que nos permite aquello. Y fuentes en la dieta o la obtenemos de la leche, sus derivados y origen animal y vegetal, las legumbres, cereales, harinas, verduras y frutas. Y ejemplos de carbohidratos, la glucosa, la fructosa, la maltosa, el glucógeno y la celulosa. Te interrumpo acá un cachito, Marita. Sí, No, no están en el examen. En el examen solamente tienen que saber como lo más grosso. Lo de Chon lo tienen que saber. sí. Tienen que Tienen que saber saber las cuáles. biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas. Eso lo tienen que saber. Y esto es una explicación nada más. Porque, ¿qué están preguntando? Como que si tienen que saber todo, como que tienen que saber que la unidad es el monosacárido, el tipo de enlace, la clasificación. No, todo esto no. No, todo esto no. Ahora Esto es no. para Arti 1, pero yo se los pongo para que ya vayan, vayamos ya a Esto lo que espera en profundizando. el cuatrimestre que viene. Así es. No ahora. ¿Sería temor? Ya, pero esto es, Bueno, el cuatrimestre que empiezan ahora después del CFI. los carbohidratos son moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Bien? Tenemos monosacáridos, ¿ya? Que son los azúcares más pequeños, que es lo mismo que están acá. Por ejemplo, la glucosa, y acá, y son solubles en agua. Tenemos también polisacáridos, que son largas Alguien cadenas, tiene el micrófono prendido. ¿Puede apagarlo, por favor? que son los polisacáridos, son varios monosacáridos que están unidos por un enlace. Y por lo general son insolubles en agua. ¿Bien? Entonces, los monosacáridos son solubles en agua y son los azúcares más chiquititos, pequeños. Ejemplo, la glucosa,
la galactosa, la fructosa. Y los polisacáridos son cadenas de muchos monosacáridos que están unidos por un enlace de tipo covalente y son insolubles en agua. Ejemplo de polisacáridos vamos a tener al almidón. Bien, que el almidón es un monómero de glucosa, o sea, está formado por muchos. Yo a los monómeros o a la estructura más pequeña siempre doy el ejemplo de una pulsera que está formada por perlitas. Una perlita más una perlita más una perlita más una perlita va a formar la pulsera completa. Y ese sería mi polisacárido. ¿Bien? ¿Y por qué se dice monómero de glucosa? Porque son todos iguales. ¿Bien? El almidón está formado por amilosa y amilopectina. Y bueno, como yo les dije, es una fuente importante de energía a corto y a largo plazo. El glucógeno y el almidón son reserva energética. El glucógeno es reserva energética en animales. Bien, la reserva energética, ¿dónde se hace? En el hígado y en el músculo. Y el almidón es reserva energética, pero en vegetales. Y la celulosa le da un soporte estructural, o sea, le va a dar va a cumplir una función estructural en las plantas. Bien, principalmente en su pared celular, porque su pared celular está formada de celulosa. Bien, ¿dudas? No, no. Perfecto. Ahora vemos otra biomolécula que se llaman los lípidos. Bien, los lípidos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Ya? La unidad básica de construcción, vamos a decir que son los ácidos grasos, pero para los lípidos que son saponificables. ¿Qué quiere decir que sean saponificables? Que tienen ácidos grasos en su estructura. ¿Bien? La función biológica de los lípidos es energía a largo plazo. Bien, por eso un oso, un oso come y viene el invierno y es capaz de hibernar. ¿Por qué? Porque él acumula tanta grasita, acumula tanta grasa, que esa grasa durante todo el invierno se va utilizando. ¿Bien? Y él puede dormir plácidamente hasta que llega su temporada de volver a salir y comer todo lo que hay a su alrededor. Tiene función estructural en las membranas plasmáticas, son aislantes térmicos, por ejemplo, los osos polares o los lobos marinos se dan cuenta que tienen una piel muy gruesa, ¿sí? Para que no sientan frío. eh, bueno, también de reserva, como lo habíamos dicho. Y fuente de la dieta, de origen animal, tenemos la manteca y de origen vegetal, vamos a tener la palta, los frutos secos, el aceite de oliva, etcétera. ¿Bien? Y eso. Y un ácido graso es esto. A esto se le llama cadena hidrocarbonada. Cuando yo les diga cadena hidrocarbonada es porque tengo carbonos y al lado, ¿se acuerdan que yo les dije que el carbono era tetravalente? Puede formar uno, dos, tres y cuatro enlaces. ¿Bien? Por eso es tetravalente. Esta es una cadena hidrocarbonada. ¿Bien? Y el ácido graso además va a tener un grupo que se llama grupo carboxilo, ¿bien? Que le va a dar una propiedad de ser un ácido. Eso es solamente lo que tienen que saber. Pero esto es un ácido graso. Está formado por una cadena y un grupo funcional que se llama carboxilo. Los Y si lípidos, prestan atención, para adelantarnos, tenemos la membrana plasmática. sí, chicos, los lípidos son biomoléculas que son muy heterogéneas. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los lípidos son muy distintos entre sí. ¿Bien? Pero lo único que tienen similar es que son insolubles en agua, son hidrofóbicos.
no les gusta el agua, son hidrofóbicos. ¿Bien? No les gusta el agua. Ahora, funciones de los lípidos, ya les dije, almacenamiento de energía, son componentes de las membranas biológicas, eh, son hormonas, vitaminas, mensajeros intracelulares, etcétera. Y los lípidos también pueden formar parte de la membrana plasmática, como quienes, como los fosfolípidos y el colesterol. ¿Bien? Esta es la membrana plasmática. Es una bicapa lipídica. Ahí está. Una bicapa, acá tiene una capa y acá tiene otra capita. ¿Bien? Y esto amarillito es el colesterol, que en la membrana plasmática el colesterol, si hay mucho colesterol, hace que la membrana plasmática sea menos fluida, o sea que no se puedan mover tanto. ¿Bien? Y los fosfolípidos, ¿bien? Tienen una cabecita. ¿Se dan cuenta que estas cabecitas que están acá y estas colitas, las colitas son ácidos grasos, o sea, son estos. Y vamos a tener ácidos grasos saturados, que son ácidos grasos que tienen enlace simple, y ácidos grasos insaturados, que van a tener acá, por ejemplo, un enlace doble. Y se le va a doblar la patita al fosfolípido, por eso se puede ver así. Las colitas de los fosfolípidos, ¿sí? Son ácidos grasos, por lo tanto repelen al agua. Acá yo tengo un medio extracelular y acá tengo un medio intracelular. ¿Se dan cuenta? Podemos decirlo de esta manera. Entonces, las cabecitas siempre van a dar hacia el agua, porque los fosfolípidos son lípidos que tienen una doble característica, que se llaman anfipáticos. Las cabecitas son hidrofílicas y las colas son hidrofóbicas. Por eso ellas se van hacia adentro, porque quieren repeler el agua. ¿Bien? También esta membrana va a estar formada por proteínas, ¿sí? Que estas son intrínsecas y vamos a tener Acá proteínas extrínsecas, presten atención porque esta es pregunta de parcial. sí. Y también tenemos lo que está acá, tenemos oligosacáridos, ¿bien? Los oligosacáridos que son de hasta 10 monosacáridos unidos a una proteína, ¿bien? Y bueno, se dice que la membrana plasmática es un mosaico fluido. Bien, es un mosaico porque si ustedes ven su primera capita, se dan cuenta que tiene distintas estructuras, por eso se le llama que es un mosaico. Bien, y es fluida porque tiene fluidez, tiene movilidad. Bien, los fosfolípidos se pueden mover, se pueden ir moviendo, ya tienen distintos tipos de movimiento. Y obviamente también está el colesterol, que es lo que puede hacer es, mientras más colesterol, menos fluidez voy a tener. ¿Ok? Y acá es muy importante porque aparece el glucocálix, ¿bien? Que el glucocálix nos sirve a nosotros, bueno, de protección, ¿bien? De reconocimiento. Cuando se hacen trasplantes de órganos, muchas veces toda esta partecita de acá tiene que quedar un tanto inhibida en nuestras células porque puede haber hasta un rechazo en ese órgano. ¿Bien? Tenemos los glucolípidos, recuerden que son oligosacáridos unidos a lípidos, que son estos que están acá, y las glucoproteínas. Bien, y esto es un oligosacárido. Eso es con los lípidos. Proteínas. Nosotros somos proteínas andantes, chicos. Las proteínas cumplen muchas funciones en nuestro organismo. ¿Ya? Son los chons, tienen azufre en su estructura. Su unidad básica es el aminoácido, qué tipo de enlace forman, peptídico, y tienen niveles de organización. Vamos a tener una estructura primaria, secundaria, Marita, terciaria y cuaternaria. Dígame, corazón.
¿Podrías explicar de vuelta la membrana plasmática? Sí. Bueno, chicos, la membrana plasmática, a ver, la membrana plasmática se dice que es una bicapa lipídica. Bicapa porque miren, tiene una capa y tiene otra capa, ¿cierto? Entonces, en la capa que está aquí arribita, vamos a hablarlo con palabras más sencillas. Bien, ustedes se dan cuenta que tengo distintos elementos. Bien, se dan cuenta que la de abajo es casi simétrica y esta es asimétrica. ¿Por qué? Porque yo voy a tener proteínas integrales, ¿ya? Voy a tener proteínas extrínsecas que solamente van a estar por fuerita, ¿bien? Cuando se une un oligosacárido a una proteína, se llama glucoproteína. Y cuando se une un oligosacárido a una cabecita del fosfolípido, se llama glucolípido. ¿Bien? Eh, a la membrana plasmática se le llama un mosaico. ¿Por qué? Porque en su capa más externa, bien, en su capa que da hacia el exterior, vamos a tener distintas estructuras. Miren cómo es. Si nosotros vemos, no sé si han visto los mosaicos o los vidrios de las iglesias, que son esos de colores y que tienen distintas estructuras, por eso es un mosaico y es fluida. ¿Por qué? Porque pueden pasar sustancias, sustancias, puede pasar agua, puede pasar iones, ¿sí? A través de ella. Eh, Recuerden que la membrana plasmática está formada por fosfolípidos, bien, que son lípidos, y también está formada por colesterol. ¿Sí? Está formada por proteínas, que son proteínas integrales, que cruzan la membrana plasmática, que pueden ser canales, ¿bien? Iónicos o pueden ser carriers, o sea que pueden transportar a otras moléculas, ejemplo, glucosa, ¿bien? El agua pasa directamente por la membrana plasmática, ¿sí? Eso es un poquito para que sepan de membrana plasmática. Bueno, nos vamos a las proteínas. Ya dijimos que las proteínas están formadas por los chons. Su unidad básica son los aminoácidos. Tienen un tipo de enlace covalente que es el enlace peptídico. Y acá es importante los niveles de organización. La estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces aquí yo les puse el aminoácido. El aminoácido, bien, está formado por un carbono que se llama carbono quiral, bien, está formado por un hidrógeno, está formado por un grupo carboxilo, está formado por un grupo amino y está formado por un grupo radical. Ese grupo radical es quien le da la identidad a los aminoácidos, ¿ok? Le da la característica. Bien, entonces acá nosotros tenemos la estructura primaria, ¿ya? Que es una secuencia de aminoácidos. Es lineal, unas secuencias de aminoácidos unido por enlace covalente. Bien, eso es simplemente. Después nos vamos a la estructura secundaria. ¿Qué quiere decir? Que la estructura primaria como que se va a empezar a plegar un poquito sobre sí misma. Bien. Ocurre cuando los aminoácidos, las secuencias, interactúan a través de puentes de hidrógenos. ¿Ok? Entonces, acá, en la estructura secundaria, yo voy a encontrar enlace covalente y voy a encontrar interacciones de puentes de hidrógeno. ¿Bien? Y puede ser alfa hélice o beta plegada, su estructura, de la estructura secundaria. Después nos vamos a la estructura terciaria de las proteínas.
Bien, la estructura terciaria, chiquillos, es la estructura donde la proteína aquí ya adquiere una función. Bien, adquiere una función como tal. Y es cuando la estructura secundaria se comienza a plegar sobre sí misma y acá comienzo a encontrar distintos tipos de enlace. Tengo interacciones hidrofóbicas, puentes disulfuros, ya que son tipos de enlace covalente. Voy a tener eh, atracciones hidrostáticas, etcétera. Bien. Y acá, que es importante decir que yo adquiero función. Bien, adquiero función. ¿Y qué va a pasar? Acá, en este caso, ocurre un proceso que se llama, puede ocurrir desnaturalización de las proteínas. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que puede perder su forma y puede perder su Mara, función. Dígame. no te quiero interrumpir, pero por ahí no profundicemos tanto en Ah, eso ya, porque no perfecto. le van a preguntar todo eso ahora, Ya, ya. te van a Perdón, hacer un matete perdón, es y que me encanta. meten mucha información. Sí, lo siento. Me, me fui en la profunda, chicos. Bueno, sepan que existe una estructura terciaria, que la estructura terciaria yo voy a tener función y que voy a tener distintos tipos de enlace. Uno de sus enlaces es el puente disulfuro. ¿Bien? Y por último, la estructura cuaternaria, ¿ya? De las proteínas em, consiste en que está formada por varias interacciones o uniones, ¿ya? De estructura terciaria. Un ejemplo de ella puede ser la hemoglobina. Bien, eso es. La pérdida de la estructura de una proteína conduce a la pérdida de su función. ¿Puede ser reversible? Sí. Lo único que nunca se va a poder romper en una desnaturalización, bien, o por calor o pH, es el enlace peptídico. Bien, eso quiero que lo sepan. Y sépanse la estructura del aminoácido. Bueno, los ácidos nucleicos están formados por chon y fósforo, ¿bien? La unidad básica son los nucleótidos y ejemplos de ellos son el ADN y el ARN. ¿Y cuál es su función biológica? El ADN consiste en almacenar la información genética y el ARN va a transmitir la información genética. ¿Para qué? Para poder formar una proteína. ¿Bien? Acá está. Los ácidos nucleicos son largas cadenas de nucleótidos, ¿ya? Que es el monómero. ¿Qué es un nucleótido? Un nucleótido está formado por un azúcar, que es un azúcar pentosa, que en el ADN se llama desoxirribosa y en el ARN se llama ribosa. En el carbono 1 de este azúcar se va a unir una base nitrogenada. ¿Bien? Y en el carbono 5, perdón, en el carbono 6 de este azúcar, en el carbono 6 se va a unir un grupo fosfato. En el carbono 5, perdón. Se une el grupo fosfato. ¿Bien? Entonces a esto se le llama nucleótido. Y la unión de muchos nucleótidos, ¿sí? Me va a formar una hebra. ¿Bien? Eso es. Los ácidos nucleicos, bueno, son el ADN y el ARN y contienen la información genética y el ARN la convierte en proteínas, que es lo que yo ya les había explicado. Em, el ADN ya es una doble hélice, ¿se dan cuenta? Y que esa doble hélice se une por las bases nitrogenadas. Bien, la base nitrogenada siempre va a ir adenina con timina en el ADN y citosina con guanina en el ADN. En cambio, el ARN es una cadena monocatenaria, es una sola cadena. Bien, ¿y qué voy a tener? Citosina, guanina, adenina y uracilo. O sea, no va a existir la timina.
Bien, la timina se cambia por el uracilo. Y recuerden que el nucleótido, bien, va a ser su monómero, que es un azúcar que dependiendo si es ADN o ARN, va a tener un nombre diferente. Voy a tener bases nitrogenadas y voy a tener un grupo fosfato. Bueno, niveles organización biológica, ¿ya? Nosotros ya habíamos llegado a las biomoléculas, ¿cierto? Ya, entonces ahora de las biomoléculas nos vamos a ir a la célula, ¿ya? Que la célula, ¿ya? Em, la célula es, Mara, dígame, acá te lo hago como más corto porque con la hora estamos retiranos, sí, lo vamos a tener como 3 horas, si no, pobres. no, no, sí, de Acá hecho lo yo ya me único que tengo que tienen que ir. saber es como de los niveles de complejidad, como están ahí, nada más, pero sin explicarlos uno por uno, No, no, porque no pero van a entrar ahora en detalle con ustedes, eso. pero aquí es súper importante que ustedes sepan que la célula es la unidad básica de la vida, ¿bien? Y que el conjunto de células forma un tejido, y que el conjunto de tejidos va a formar órganos, y que varios órganos forman un sistema de órganos, y un sistema de órganos va a formar a un individuo, y en cada uno de ellos van a haber propiedades emergentes, ¿sí? Bueno, y aquí yo le puse el nivel celular para que después lo puedan ver. Célula procariota, eucariota, ¿ya? La célula procariota es, pro es antes y cariota es núcleo, chicos. Las células procariotas no tienen núcleo, no tienen un núcleo definido, tienen un nucleoide, ¿bien? En cambio, las células eucariontes sí tienen un núcleo y además de eso tienen un nucleolo, ¿bien? Em, Bueno, después dejemos los niveles de organización. Los tejidos, bien, están formados por células que trabajan en forma cooperativa. Los órganos están formados por tejidos, bien, y recuerden que todos cooperan y actúan en coordinación, tanto estructural como funcional. Los sistemas de órganos están constituidos por distintos órganos que trabajan de forma integrada y esta integración y control la realiza el sistema nervioso y endocrino. Por último, los individuos. ¿Se acuerdan que teníamos el sistema de órganos? El conjunto de sistema de órganos forma individuos unicelulares, ¿bien? Como los protistas y los procariotas. Y multicelulares como los animales y las plantas. ¿Qué es una población? Chicos, una población son individuos de una misma especie que viven en un mismo lugar y que pueden reproducirse entre sí. ¿Bien? Eso es. Que son capaces de producir descendencia fértil, pero tienen que ser de la misma especie. ¿Bien? La comunidad es el conjunto de poblaciones que conviven y habitan en un ambiente en común y que se encuentran en una interacción recíproca. Em, Después tenemos la comunidad, que es el conjunto de diversas poblaciones, ¿sí? Ah, bueno, perdón, ya les dije la comunidad. Después tenemos el ecosistema, que es la unidad de organización biológica que está constituida por todos los organismos que componen esta unidad. Acá vamos a tener un ambiente abiótico, o sea, sin vida, como lo biótico, ¿bien? Que es lo que tienen vida. Y van a interaccionar, van a hacer una interacción de distintas maneras. Lo abiótico como lo biótico, ¿bien? Ese es el ecosistema. Y la biosfera es la parte de la Tierra en la que habitan todos los organismos vivos, ¿ya? Es una capita delgada sobre la superficie del planeta de irregular grosor y densidad. Entonces quiero ir a esta imagen que estaba acá, la encontré muy buena, que la amo, esta. Ya, acá ustedes se dan cuenta, tengo el nivel subatómico, acuérdense, protones, electrones, neutrones, tengo al átomo,
Bien. Después, el conjunto de átomos va a formar moléculas. Después, la célula, que la célula es la unidad básica de la vida. La célula va a formar el tejido los órganos, sistema de órganos, individuo, población, comunidad, miren, comunidad, vayan viendo el dibujito, ecosistema, ¿ya? Que puede, acá se junta lo biótico, o sea, la vida con lo abiótico, ¿sí? Y después tengo la biosfera, que va a estar todo este conjunto. Bien, chicos, así que eso es lo que sería. Denme un segundo.